No sé cómo se sienten ustedes, pero indudablemente lo podemos ver. Amén. Tal vez no con nuestros ojos naturales, pero sí en nuestro espíritu. Quisiera compartir con ustedes la palabra. El pastor me desafió hoy a hacer una breve introducción a la palabra. Es un privilegio para mí y quería hablarles un poquito acerca del origen de la Pascua, ¿sí? La palabra para Pascua en realidad es Pesaj, ¿sí? Es una palabra hebrea que significa pasar por alto. Y este Pesaj, ¿sí? No se origina realmente, ¿sí? en el pacto que Dios hizo con Israel al sacarlos ahí en libertad. Este era un pacto llamado Pacto del Umbral, que se usaba comúnmente, ¿sí? ya por el pueblo de Israel, para celebrar casamientos, adopciones, hospedajes. Era un pacto que se usaba, ¿sí? como una forma de celebrar un acuerdo. Y el Señor toma ese pacto, ¿sí? para hacer un pacto con Israel, de que los iba a libertar, ¿sí? Para darle un poco de contexto, en Génesis, vamos a leer Génesis 15:5, el Señor hace un pacto con Abraham. Y ese pacto, no solamente el Señor le hacía una promesa, sino que también le estaba hablando acerca del futuro de su generación. Dice Génesis 15:5. Entonces lo llevó afuera y allí le dijo: fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que la puedes contar. Así será tu descendencia. Y en el mismo pasaje, en el verso 13, continúa diciendo: entonces el Señor le dijo: debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña, y que allí será esclava, y la oprimirán durante 400 años. Pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de eso ellos saldrán de allí con grandes riquezas. Amén. El Señor le estaba haciendo un pacto con Abraham, diciéndole: te voy a dar una gran descendencia. Él hace un pacto con Abraham, sí, le promete una descendencia, pero le dice: tu descendencia va a ser esclava 400 años en una tierra extraña, ¿sí? Pero, dice, yo, como dice, juzgaré la nación a la cual servirán, y después de eso, después de juzgarla, ellos saldrán de allí con grandes riquezas. Más adelante, en el capítulo 17, vemos cómo el Señor vuelve a hablar de ese pacto con Abraham, le cambia el nombre y vuelve a dar como tareas específicas de lo que el pueblo tenía que hacer para entrar en pacto con Dios. Entonces, eso que el Señor toma, ¿sí? como para realizar un pacto con el pueblo de Israel, era el cumplimiento de una promesa que ya le había dado a Abraham hacía 430 años atrás. Pero nuestro Dios es un Dios que es fiel, es verdadero, es justo. Él no se vuelve de su palabra. Amén. Y todo lo cumple a su tiempo. Bien, ahora sí vamos al próximo texto. El pueblo de Dios vivió oprimido, ¿sí? en la esclavitud de Egipto. Dice que cuando los 70 descendieron a Egipto, cuando todavía estaba José, ellos le dieron una tierra que nadie trabajaba, y el pueblo de Israel supo hacer grandes riquezas en esa tierra. Cuando José murió y el faraón de ese momento murió, el faraón actual, dice que como que ellos tuvieron celos, ¿no? Y como que le dio una bronca que el pueblo de Israel sea tan próspero y se hayan multiplicado tanto. De alguna manera ellos cumplieron con la palabra, el mandamiento que Dios dio allá en el principio, ¿no? Multiplíquense, ¿no? Administrense, juzgad la tierra. Ellos cumplieron como con ese mandamiento, se multiplicaban y trabajaban y se enriquecían, ¿sí? Porque tenían la bendición de Dios. Entonces dice que Faraón se enojó tanto que los empezó a oprimir, los esclavizó. Entonces después vemos que en Éxodo 6 dice que el pueblo levantó un clamor a Dios, ¿sí? Un clamor pidiendo: ¿a dónde estás, Señor? Rescatanos de esta esclavitud. Y el Señor
da otra promesa al pueblo, ¿sí? De que los iba a libertar, que iba a juzgar a Egipto, ¿sí? Y que los iba a liberar y los iba a apartar para él, que iba a hacer de ellos una gran nación, ¿sí? Eso en Éxodo 6. Y ahí vamos a Éxodo 12, y ese sí me gustaría que leamos algunos versículos. No vamos a leer todo el pasaje porque es súper largo, pero yo les tiro así para que ustedes después les dé ganas de leer en la casa. Nadie dijo amén. Ah, bueno, ahí está. Amén. El pastor siempre primero. Éxodo 12, vamos a leer. Bien, Éxodo 12, verso 3. ¿Sí? El Señor, ¿qué hace en este contexto? Habla a Moisés, ¿sí? Lo levanta como un libertador, como la persona que iba a ser la intermediaria entre Dios y los hombres para poder cumplir esa promesa de liberar al pueblo de Israel. Va a Faraón, no sé si recuerdan las plagas, lo confronta diferentes veces. El Señor va enviando las plagas, pero Faraón cada vez más endurecía su corazón. ¿Sí? Endurecía su corazón y endurecía su corazón. Entonces, la última plaga tenía que ver con la muerte de los primogénitos. Y el Señor habla a Moisés y le da las indicaciones de lo que tenían que hacer, ¿sí? Y eso es el pasaje de Éxodo capítulo 12. Y el verso 2 dice: el 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según las familias de los padres, ¿sí? La primera indicación, van a tomar un cordero. Después el verso 5 al 8 dice: el animal debe ser macho de 1 año, sin ningún defecto, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa donde lo vayan a comer. Lo comerán esa noche asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levadura y hierbas amargas, ¿sí? Señor dio instrucciones específicas de cómo lo tenían que hacer. Después, del 11 al 14 dice: deben comer el cordero vestidos y calzados y con el bordón en la mano, y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales. Y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. ¿Se acuerdan de la palabra? Y voy a juzgar, decía. Dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Este día deberán recordarlo y celebrarlo de generación tras generación como fiesta solemne en honor del Señor. Amén. Les quería compartir esta palabra porque el Pesaj o la Pascua tiene diferentes aspectos, y uno es el aspecto histórico. Y de alguna manera el pastor me pidió poder compartir eso hoy, para de ahí él después lo va a desarrollar mucho más. Pero la intención era que podamos entender juntos dónde se origina la Pascua, para que podamos realmente darle ese sentido profundo que tiene. Nosotros culturalmente aprendimos que la Pascua, la Semana Santa, que se come, que no se come, el huevito, la canasta. Hemos aprendido muchas cosas que tienen que ver con nuestra cultura, ¿sí? Que no está mal si hay cosas que queremos como mantener porque son de nuestra cultura. Pero es importante para el Señor que nosotros podamos celebrarlo y recordarlo de generación en generación, lo que Él hizo ese día por el pueblo de Israel, y a partir del cual nosotros íbamos a ver ese mismo plan de redención que Él lo graficó y lo cumplió en Israel en todas las generaciones. ¿Por qué? Porque la promesa que hizo Abraham es que todas las naciones de la tierra iban a ser benditas por su descendencia. Amén. Todas las naciones de la tierra. La palabra más adelante, no recuerdo si en Gálatas o en Efesios, dice que todos los que creemos en Cristo somos descendientes de Abraham, ¿sí? Porque nos unimos en Él a la fe. Y ahí está el cumplimiento de la promesa.
de que todas las familias y todas las naciones de la tierra iban a ser benditas por su descendencia. ¿Sí? En la línea vemos Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Las 12 tribus. Dice, ¿y Cristo de qué descendencia viene? Viene de esa misma descendencia, o sea, Él es un descendiente de Abraham. Amén. Bien. Disculpa si me voy un poco por las ramas. Entonces, en este aspecto histórico, el Señor indica un pacto. Van a matar el cordero, van a pintar los dinteles, el marco, los dinteles de la puerta, van a celebrarlo dentro de esa casa, ¿sí? Lo van a comer apresuradamente, vestidos, ¿sí? Listos para partir. Y cuando el espíritu de muerte venga y vea la señal que es la sangre, va a pasar por alto. Amén. Y eso fue lo que pasó esa noche, cuando el espíritu de muerte azotó Egipto. Todas las casas que tenían la sangre como señal, no tuvieron ninguna pérdida, no hubo ni una muerte en esas casas. Dice que todos los primogénitos de Egipto murieron, tanto de seres humanos como animales, y aún el primogénito del faraón. Y eso fue lo que lo llevó a decir, ¿saben qué? Agarren sus cosas y váyanse. Pero dice que era tanto el deseo de que ellos se vayan, que los propios egipcios le daban sus riquezas y le digan, váyanse, tomen todo esto, tomen todo esto. Se cumplió esa palabra, esa promesa de Dios. Amén. Y yo lo que les quiero transmitir, aparte de eso, de este aspecto histórico que estuvimos viendo, es estos símbolos, ¿sí? Que podemos tomar del Pesaj, del Éxodo, porque toda la Escritura es figura y sombra del Mesías que iba a venir. Amén. Este plan de redención que inicia acá en esta Pascua es el plan de redención que Dios tiene para toda la humanidad, ¿sí? Ayer compartíamos con amigos, Sara, que está allá atrás, decía, yo puedo ver cómo ese plan de redención se aplica a mi vida, cómo el Señor me rescató del pecado, me hizo libre, me amó, me perdonó, me restauró, ¿no? Y podemos ver así cómo la palabra del Señor, tal vez en un hecho histórico, y sabemos que el Mesías lo cumplió en la cruz, cómo lo podemos ver aún aplicado cuando llegamos a los pies de Cristo. Amén. Entonces, algunos de los puntos nada más que quiero tomar rápidamente son... voy a buscar acá. 1. Egipto. ¿Sí? ¿Qué representa Egipto? Egipto representa el sistema de este mundo. ¿Sí? El sistema de este mundo, el pecado. Todo lo que el enemigo creó y donde él gobierna, eso representa a Egipto. ¿Sí? La esclavitud, la esclavitud en la que vivía oprimida al pueblo de Israel, representa la esclavitud del pecado, cómo el pecado esclaviza a las personas, cómo esclaviza nuestro corazón. El cordero es la sombra de Cristo, amén. Un animal puro, sin mancha, inocente, sin ningún defecto, ¿sí? Es la figura del cordero. Dice Juan, el capítulo 1, verso 29, si mal no recuerdo, que cuando lo vio a Jesús, dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ese cordero de Pesaj, ¿sí? Siempre representó, siempre fue una figura de nuestro Mesías Jesús. Después, la sangre era la señal para redimir, ¿sí? Para pagar rescate por los primogénitos. La sangre tenía que ser derramada para el perdón de pecados. Después, ¿no? Se instaura eso. Pero fue precio de sangre. Fue un precio de sangre que se tuvo que pagar para poder redimir a esos primogénitos, ¿sí? El pan sin levadura. El pan sin levadura representa la santificación, debido a que la levadura representa el pecado también. Dejar la levadura atrás es apartarse del pecado, ¿sí? Otro paralelismo que tiene este pan que ellos comieron, ¿sí? Que ahora no tengo una foto para mostrarles, pero es como, ¿vieron como la torta parrilla? Así, chatita, cuadradita, tiene así como pinchadito, bien como la torta parrilla, pero cuadradita, ¿sí? ¿Por qué lo hacen así? Por el pasaje que está en Isaías 53:5, que dice que él fue sin pecado, por eso sin levadura, herido y traspasado, ¿sí? Todos los símbolos que tienen que ver con este acontecimiento, todos son figura y sombra del Mesías Jesús. ¿Y cuál fue el cumplimiento? Era una promesa que estaba ahí desde Génesis 3:15,
donde Dios dice, yo voy a enviar la descendiente de la mujer que va a pisar la cabeza de la serpiente. Es la primera promesa del Mesías que encontramos en la Escritura. El Señor siempre tuvo ese deseo de redimirnos para que podamos ser su familia. Amén. Y Él tenía que venir a cumplir esa promesa, ese pacto que Dios había hecho. Lo vamos a ver en los evangelios, en las cartas de Pablo. En todos los evangelios vamos a ver todo el obrar de Cristo, todo lo que Él hizo, todo lo que Él enseñó, todo lo que predicó. Y también en la celebración de la Pascua, cómo Él fue crucificado, ¿sí? Y yo quiero nada más leer rápidamente acá, como los pasajes donde vemos el cumplimiento de estos aspectos, digamos, proféticos del Cordero, del pan que vemos en el Mesías. El primero puse Efesios 2, 1 y 5, ¿sí? Dice que nosotros antes, dice Pablo, estábamos muertos en delitos y pecados, pero que Dios, que Él nos dio vida al unirnos a Cristo, ¿sí? Al unirnos a Cristo, ahora tenemos vida nueva. El segundo punto es, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Juan lo dice, yo les di Juan 1:29, pero hay otras citas bíblicas donde también se hace mención a que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Hebreos 8, 9 y 10, no lo vamos a leer porque es larguísimo, pero ese pasaje de Hebreos me encanta porque no se cansa de repetir una y otra vez que Jesús fue el Cordero, fue la ofrenda, fue el sacrificio que se entregó a sí mismo una vez y para siempre para el perdón de pecados de muchos, de todos, de toda la humanidad, ¿sí? Él ya cumplió con ese pacto, ¿sí? Ese pacto, Cristo lo cumplió en la cruz del Calvario para todos nosotros y para todos los que han de venir. Entonces el Pesaj, la Pascua, tiene estos tres aspectos. Uno, el recordar lo que Él hizo por Israel cuando estaba esclavo en Egipto, que Él mandó las 10 plagas e hizo un pacto y los rescató de esa esclavitud, ¿sí? Y ahí empezó su proceso de sanidad, de purificación, ¿sí? De restauración y de hacer de ellos una nación grande, ¿sí? Los símbolos que representan ese Pesaj representan al Mesías que habría de venir. Y Cristo lo cumplió en la cruz. ¿Para qué? Para que ese pacto y ese perdón, esa redención nos alcance a todos nosotros, a toda la humanidad. Y el tercer aspecto del Pesaj es todo lo que aún está por venir, ¿sí? Porque tenemos la promesa, como dice Mateo 26, que ahora lo vamos a compartir para compartir la Santa Cena, es de que Él va a volver. Amén. Él va a volver por nosotros. Él va a volver. Y nosotros lo esperamos. Amén. ¿Lo esperamos o no lo esperamos? Sí, lo esperamos, lo esperamos. Mateo 26, 26. Dice que mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y se lo dio a sus discípulos. Me encantó la administración, él dice al final de cómo Él es nuestro alimento, ¿no? Cómo su cuerpo fue partido, Él es el pan que está en nuestra mesa. Él ya se entregó, su cuerpo ya fue molido, fue traspasado, fue crucificado y Él descendió a los cielos, sí, ascendió a los cielos, pero Él es ese pan diario del cual nosotros podemos tomar y comer cada día, ¿sí? Y lo bendijo y les dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de los pecados, ¿sí? Acá vemos las palabras de Jesús, lo que decía Pablo en Hebreos 8, 9 y 10. Su sangre fue derramada para el perdón de pecados de muchos, ¿sí? Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Amén. Y esa es nuestra esperanza de que Él va a volver. Entonces, en la Pascua recordamos lo que Dios hizo, la promesa del Mesías que se cumplió para la redención de todos nosotros y la promesa de que Él va a volver. Amén. Vamos a orar por el pan, vamos a orar por la copa, ¿sí?
Les invito a que se puedan poner de pie y vamos a dar gracias. Sí, vamos a dar gracias en este entendimiento, que podamos dar gracias a Dios por todo lo que tuvo que hacer desde el origen de los tiempos para que nosotros podamos tener esta salvación tan grande. Amén. Padre, te damos gracias por este pan, te damos gracias por esta copa, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de conocerte un poco más. Te damos gracias porque te vemos en esta mañana, te reconocemos, Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias porque este domingo de Pascua, como lo conocemos nosotros, podemos estar juntos en este lugar para celebrar el milagro de la cruz, para recordar lo que hiciste por tu pueblo, Señor, allá cuando eras esclavo en Egipto. Pero iniciaste un proceso de redención para toda la humanidad, del cual nos hiciste parte a través de la sangre de Cristo. Y te damos gracias porque esa sangre nos limpió, nos redimió, nos perdonó, nos hizo aceptos delante de tu presencia y nos hizo tus hijos. Te damos gracias, Padre, te damos gracias porque tenemos la libertad de poder participar en esta mañana de este cuerpo y de esta sangre que lo representamos en el vino y el pan. Y podemos manifestar en lo natural que te recordamos que estamos unidos a Cristo. Te damos gracias, Señor, te entregamos esta mañana y te pedimos, Espíritu Santo, que toda la palabra que vas a entregarnos en lo que resta de la reunión puedas ministrar a cada uno de nosotros la porción que estamos necesitando específicamente. Así como participamos de este pan de manera natural, vamos a participar del pan que es tu palabra, que es el Verbo mismo, que es Cristo mismo que fue partido por nosotros. Que pueda haber un mayor entendimiento, una mayor revelación, Señor, en nuestro corazón de quién es Él, Señor. Y que esa revelación traiga una transformación en nuestras vidas, para que no sea solamente conocimiento e información, sino que realmente podamos vivirlo, Señor, que podamos experimentarte, que podamos disfrutarte, que podamos, Señor, compartir con otros y cada año recordar y transmitir, como dice tu palabra, de generación en generación, la grandeza de Dios, el amor de Dios por la humanidad, el poder de la obra de Cristo en la cruz. Te damos gracias, bendecimos, te pedimos que bendigas, Señor, este pan y bendigas esta copa y participamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.